Capítulo 7. División y revelación. Dios desea no solamente quebrantar al hombre exterior, sino también dividirlo para que ya no esté enredado en las actividades del hombre interior. Simplemente podemos decir que Dios quiere separar nuestro espíritu de nuestra alma. Un espíritu mezclado. Cuán raro es en estos días encontrar un espíritu puro. Por lo general, cada vez que nuestro espíritu se expresa, el alma también lo hace, pues están mezclados. Así que el primer requerimiento en la obra de Dios es un espíritu puro y no uno fuerte. Aquellos que desatienden esto, aunque su obra pueda ser realizada en poder, la hallarán destruida debido a la falta de pureza. Aunque puedan verdaderamente poseer el poder de Dios, sin embargo, a causa de que su espíritu está mezclado, están destruyendo lo que construyen. Veamos si podemos comprender esto. Algunos pueden pensar que mientras ellos reciban poder de Dios, todas sus habilidades naturales serán de su pertenencia. No es así. Cuanto más conocemos a Dios, más conocemos y amamos un espíritu puro, una pureza que no permite mezcla del hombre exterior con el interior. Uno cuyo hombre exterior no ha sido tratado no puede esperar que el poder que fluye de su espíritu sea puro. Pues si el poder espiritual está mezclado cuando se expresa, aunque los resultados parezcan buenos, constituye un pecado delante de Dios. Muchos hermanos jóvenes, sabiendo bien que el Evangelio es el poder de Dios, insinúan su propia sagacidad, sus chistes y sus sentimientos personales en su predicación del Evangelio. De este modo, sus oyentes entran en contacto con ellos a la vez que tocan el poder de Dios. Aunque ellos mismos quizá no lo perciban, otros que son puros en espíritu instantáneamente detectarán tales impurezas. Con cuánta frecuencia nuestro celo en la obra está mezclado con el placer natural. Estamos haciendo la voluntad de Dios porque sucede que coincide con la nuestra. El estar firmes para Dios es meramente una expresión de nuestra fuerte personalidad. Ya que nuestro mayor problema es esta impureza, Dios debe obrar de tal modo en nuestras vidas que nuestro hombre exterior sea quebrantado y que seamos refinados de nuestras impurezas. Mientras Dios está rompiendo nuestra dura cáscara exterior, también está haciendo la obra de refinamiento. De este modo, vemos las dos frases de su tratamiento con nosotros: quebrantando el hombre exterior y dividiéndolo del espíritu. La primera es hecha a través de la disciplina del Espíritu Santo. La segunda por medio de la revelación del Espíritu a través de la palabra. La necesidad de ser quebrantado y dividido. El hombre exterior necesita ser quebrantado para que el espíritu sea liberado. Pero cuando el espíritu se expresa, no debe estar ensombrecido por el hombre exterior. Este problema nos lleva más allá de la liberación del espíritu, pues alcanza la limpieza o pureza del espíritu. Si uno no está iluminado respecto a la naturaleza del hombre exterior y de este modo no se ha juzgado estrictamente ante Dios, su hombre exterior automáticamente saldrá junto con su espíritu. Mientras está ministrando ante Dios, podemos decir que es así. Puede que exhiba a Dios, pero también exhibe su yo no juzgado. ¿No es extraño que nuestra parte más prominente, nuestro punto más fuerte, siempre toca a los demás? Nuestro hombre exterior no juzgado proyectará su punto más fuerte sobre nosotros. ¿Esto no se puede disimular? ¿Cómo puede usted esperar llegar a ser espiritual en el púlpito si no es espiritual en su cuarto? ¿Puede llegar a ser espiritual por sus propios medios? Aunque trate de evitarlo arduamente, usted se revela cada vez que abre la boca. Si verdaderamente desea ser librado, Dios debe tratar su punto fuerte en una manera profunda y no solo superficialmente. Solo después que Él lo ha quebrantado en este punto, su espíritu puede ser liberado sin que sus impurezas sean descargadas sobre otros. La impureza es el mayor problema en las vidas de los siervos de Dios.
Frecuentemente detectamos tanto vida como muerte en nuestros hermanos. Hallamos a Dios, pero también al yo, un espíritu manso, pero también obstinación, el Espíritu Santo, pero también a la carne, todos en la misma persona. Cuando uno se pone de pie para hablar, impresiona a los demás con un espíritu mezclado, un espíritu que no está limpio. Por lo tanto, para que Dios lo use como ministro de su palabra, para que sea el portavoz de Dios, debe buscar la misericordia de Dios orando: oh Dios, haz una obra en mí para romper, para dividir mi hombre exterior. De otra manera, el nombre del Señor será perjudicado. Usted está dando a los hombres lo que es suyo propio mientras ministra la palabra. El nombre del Señor no sufre a causa de su falta de vida, sino a causa de impurezas en su vida. La iglesia de igual manera está sufriendo. Ahora que hemos considerado la disciplina del Espíritu Santo, ¿qué sucede con la revelación del Espíritu Santo? La disciplina del Espíritu puede preceder a su revelación o puede seguirla. No hay orden fijo. Con algunos, Él puede comenzar con su disciplina, en otros con su revelación. No obstante, es cierto que la disciplina del Espíritu Santo excede a su revelación. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a la experiencia de los hijos de Dios, no a la doctrina. A la mayoría les parecerá que la disciplina desempeña un papel mayor que la revelación. ¿Cómo divide la palabra viva? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso lo encontramos en Hebreos 4, 12 y 13. La primera cosa que merece notarse es que la palabra de Dios es viva. Su palabra es seguramente viva cuando la vemos. Si no la hallamos viva, simplemente no la hemos visto. Podemos haber dado lectura a las palabras de la Biblia, pero si no entramos en contacto con algo vivo, no vemos la palabra de Dios. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Considere cómo uno oye tal palabra, se arrodilla y ora: Señor, te doy gracias y te alabo, pues tú me has amado y me has salvado. Inmediatamente sabemos que este hombre ha tocado la palabra de Dios, pues la palabra ha llegado a ser viva para él. Otro hombre puede estar sentado a su lado, escuchando las mismas palabras, pero en realidad no oye la palabra de Dios. No hay una reacción de su parte. Podemos llegar a una sola conclusión: ya que la palabra de Dios es viva, el que escucha y no recibe vida no ha oído la palabra de Dios. No solo es viva la palabra de Dios, es también eficaz. Viva señala su naturaleza, mientras que eficaz se aplica a su capacidad de realizar o llevar a cabo la obra en el hombre. La palabra de Dios no puede volver vacía, prevalecerá y logrará su propósito. No son meras palabras, sino palabras que operan de modo tal que producen resultados. ¿Qué es entonces lo que hace la palabra de Dios en nosotros? Penetra y divide. Es más aguda que cualquier espada de dos filos. Su agudeza es demostrada en la penetración y división de alma y espíritu, tanto de coyunturas como de tuétanos. Note la analogía aquí: la espada de dos filos contra coyunturas y tuétanos, y la palabra de Dios contra alma y espíritu. Las coyunturas y tuétanos están encajados profundamente en el cuerpo humano. Separar las coyunturas es cortar a través de los huesos. Dividir el tuétano es partir los huesos. La espada de dos filos está capacitada para obrar así en nuestro cuerpo. Solamente dos cosas son más duras para ser divididas que las coyunturas y tuétanos:
el alma y el espíritu. Ninguna espada, por más que sea aguda, puede dividirlos. Aún así, estamos totalmente incapacitados para distinguir entre lo que es del alma y lo que es espíritu. Sin embargo, las Escrituras nos dicen cómo la palabra viva puede hacer la tarea, pues es más aguda que cualquier espada de dos filos. La palabra de Dios es viva, operativa y capaz de penetrar y dividir. Es en el alma y espíritu del hombre que penetra y divide. Quizá alguien pueda formular esta inquietud. ¿No parece que la palabra de Dios haya hecho algo especial en mí? A menudo he oído las palabras de Dios y aún he recibido revelación, pero no sé lo que es esta penetración ni entiendo nada acerca de esta división. Desconozco ambos procesos. ¿Cómo responde la Biblia a esta pregunta? Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Pero también continúa diciendo que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pensamientos se refiere a lo que deliberamos en nuestro corazón e intenciones a nuestros motivos. De este modo, la palabra de Dios es capaz de discernir tanto lo que pensamos como lo que motiva el pensamiento. Muy a menudo podemos identificar con facilidad lo que viene del hombre exterior. Muy sueltos de lengua confesamos, esto era del alma, pues vino del yo, pero realmente no vemos lo que es el alma o el yo. Luego, un día, la misericordia de Dios llega a nosotros, su luz brilla sobre nosotros y su voz nos anuncia con severidad y solemnidad. Lo que tú frecuentemente mencionas como tuyo es tuyo. Has hablado con ligereza acerca de la carne. Debes ver cómo Dios odia esto y no permitirá que tal cosa continúe. Antes de ver esto, hemos podido hablar en broma acerca de la carne, pero una vez que somos alcanzados por la luz, confesaremos, es esto es lo que yo decía. Así tenemos más que una división intelectual. Es la palabra de Dios que pesa sobre nosotros para indicarnos lo que concebimos o proponemos en nuestros corazones. Recibimos una iluminación en dos aspectos, como nuestros pensamientos se originan en la carne y como nuestras intenciones son enteramente egoístas. Para ilustrar esto, consideremos dos personas inconversas. Una está consciente que es pecadora, ha estado en muchas reuniones y ha oído muchos mensajes sobre el pecado. La predicación clara lo ha llevado a reconocerse un pecador. Sin embargo, cuando habla de sí como un pecador, puede decirlo riendo, como si realmente no importara. Otro oye los mismos mensajes y la luz de Dios brilla sobre él. El Espíritu Santo lo convence de tal modo que se postra en tierra y ora. Oh, esto es lo que yo soy, un pecador. No solamente ha oído por la palabra de Dios que es un pecador, él también ha comprendido que esta es su verdadera condición. Él se condena a sí mismo, es derribado hasta el polvo. Así, iluminado, puede confesar su pecado y recibir la salvación del Señor. De aquí en adelante nunca hablará livianamente o en broma del pecado que ha comprendido que reside en él. Pero el primero, que jocosamente puede describirse como pecador, no ha comprendido y por lo tanto no es salvo. ¿Cómo reacciona usted a este mensaje hoy? Que su hombre exterior seriamente interfiere con Dios y debe ser quebrantado por él. Si usted puede comenzar a hablar acerca de ello libre y fácilmente, seguramente no le ha tocado. Si por el contrario es iluminado por él, usted dirá, oh Señor, hoy comienzo a conocerme. Hasta ahora no he reconocido mi hombre exterior. Y cuando la luz de Dios lo rodea, descubriendo su hombre exterior, usted cae a tierra, incapacitado ya para estar de pie, instantáneamente comprende lo que usted es.
Una vez usted dijo que amaba al Señor, pero bajo la luz de Dios encuentra que no es así. Realmente se ama a usted mismo. Esta luz realmente lo divide y lo separa. Está interiormente separado, no por su mentalidad ni por mera enseñanza, sino por la luz de Dios. Una vez usted dijo que tenía celo por el Señor, pero ahora la luz de Dios le muestra que su celo era enteramente movido por su propia carne y sangre. Usted pensaba que amaba a los pecadores mientras predicaba el Evangelio, pero ahora la luz ha llegado y descubre que su predicación del Evangelio surge principalmente de su amor a la acción, su deleite en tomar la palabra, su inclinación natural. Mientras más profunda brilla esta luz divina, más se revelan las intenciones y pensamientos de su corazón. Una vez usted suponía que sus pensamientos e intenciones eran del Señor, pero en esta luz penetrante sabe que son enteramente suyos. Tal luz lo lleva a postrarse ante Dios. Con demasiada frecuencia, lo que suponemos ser del Señor resulta ser de nosotros mismos. Aunque hayamos proclamado que nuestros mensajes eran dados por el Señor, ahora la luz del cielo nos obliga a confesar que el Señor no nos ha hablado, o si lo ha hecho, cuán poco Él ha dicho. Cuánto de la obra del Señor resulta ser meramente actividad carnal. Este descubrimiento de la verdadera naturaleza de las cosas nos ilumina al verdadero conocimiento de lo que es de nosotros mismos y lo que es del Señor. Cuánto procede del alma y cuánto del espíritu. Cuán maravilloso es si podemos decir: su luz ha brillado. Nuestro espíritu y alma están divididos y los pensamientos e intentos de nuestro corazón son discernidos. Usted, que ha experimentado esto, sabe que está fuera del alcance de la mera enseñanza. Todos los esfuerzos para distinguir lo que es del yo y lo que es del Señor, para separar las cosas que son del hombre exterior de las cosas que son del hombre interior, aún hasta el punto de ponerlas en lista detalle por detalle y luego memorizarlas, han resultado ser un gran derroche de esfuerzo. Usted continúa comportándose como de costumbre, pues no puede así librarse de su hombre exterior. Quizás pueda condenar la carne, quizás esté orgulloso que pueda identificar una y otra cosa como perteneciente a la carne, pero aún no está liberado de ella. La liberación viene de la luz de Dios. Cuando esa luz brilla, usted inmediatamente ve cuán superficial y carnal ha sido su negación de la carne, cuán natural ha sido su crítica de lo natural. Pero ahora el Señor ha puesto desnudos ante sus ojos los pensamientos e intenciones de su corazón. Usted cae postrado ante Él y dice: «Oh Señor, ahora sé que estas cosas son realmente de mi hombre exterior. Solamente esta luz puede realmente dividir mi exterior de mi interior». Así es que aún nuestra negación del hombre exterior y nuestra determinación de rechazarlo no serán de ayuda. Aún la misma confesión de nuestros pecados es sin valor y nuestras lágrimas de arrepentimiento necesitan ser lavadas en la sangre. Cuán ilusorio es imaginar que nosotros podemos exponer nuestro pecado. Solamente en su luz nosotros veremos y estaremos revelados. Debe ser obra de Él por su Espíritu Santo, no nuestros esfuerzos del alma, o en otras palabras, producto de nuestra propia mente. Este es el único camino de Dios. Es por esto que Dios dice: «Mi palabra es viva y eficaz, mi espada es la más aguda de todas». Cuando mi palabra llega al hombre, es capaz de dividir el alma y espíritu, tal como una espada de dos filos puede dividir las coyunturas y los tuétanos. ¿Cómo divide? Revelando el pensamiento e intento de nuestro corazón. Nosotros no conocemos nuestro propio corazón. Amados, solo aquellos que están en la luz conocen su propio corazón. Ningún otro lo conoce, ninguno.
Sin embargo, cuando llega la palabra de Dios, somos puestos de manifiesto como egocéntricos, buscando solamente gratificación, gloria, preeminencia y prestigio para el yo. Cuán bendita es aquella luz que hace que caigamos derribados a sus pies. ¿Qué es una revelación? La porción de las Escrituras que hemos estado considerando continúa así. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí el Señor nos da la pauta o criterio para dividir. ¿Qué constituye una revelación por el Espíritu Santo? ¿Cuánto debemos ver para considerar que ha sido una revelación? El versículo 13 puede ayudarnos a contestar esto. La revelación nos capacita para ver lo que Dios ve. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante Él. Si hay algún velo, está sobre nuestros propios ojos, no sobre los de Dios. Cuando Dios abre nuestros ojos para que podamos conocer las intenciones de nuestro corazón y los pensamientos más profundos dentro de nosotros en la medida que Él mismo nos conoce, esto es revelación. De manera que estamos desnudos y expuestos ante Él. Así lo estamos delante de nosotros mismos cuando recibimos revelación. Esto es revelación. Nos permite ver lo que el Señor ve. Si Dios fuese misericordioso con nosotros y nos concediera, aunque fuese una medida pequeña de revelación, para que podamos vernos como somos vistos por Él, inmediatamente caeríamos derribados por tierra. No es necesario que tratemos de ser humildes. Aquellos que viven en la luz no pueden ser orgullosos. Es solamente cuando moramos en la oscuridad que podemos ser orgullosos. Fuera de la luz de Dios, los hombres pueden ser arrogantes y altivos, pero bajo la revelación de la luz solamente puede postrarse ante Él. A medida que avanzamos, se vuelve más evidente que es extremadamente difícil explicar este asunto de dividir lo natural de lo espiritual, lo exterior de lo interior. Solamente cuando hay revelación se resuelve el problema. Cuando esté capacitado para discernir los pensamientos e intenciones de su corazón, puede estar seguro que su alma y espíritu están siendo divididos. Si usted desea ser usado por Dios, tarde o temprano permitirá que la luz brille sobre su persona. Usted se volverá hacia Él y dirá: «Oh Dios, soy absolutamente irresponsable. No sé a quién estoy acusando ni qué pecado estoy confesando. Solo en tu luz lo puedo saber». Antes que reciba iluminación, usted puede decir que es un pecador, pero le falta la contrición de un pecador. Puede pensar que se odia a usted mismo, pero no tiene un sentido real de aborrecimiento propio. Puede decir que se niega a usted mismo, pero el sentimiento de abnegación se halla ausente. Una vez que llega la luz, la costra superficial es quitada y lo real queda revelado. ¡Qué descubrimiento ver que solo me amo a mí mismo! Ver que estoy engañando y defraudando al Señor. Ver que no lo amo. Esta luz le mostrará lo que es y lo que ha estado haciendo. De aquí en adelante tendrá el conocimiento interior de lo que pertenece al yo. Sin este juicio por medio de la luz, usted no puede ni aún imitar. Pero ahora, como la luz de Dios juzga, el espíritu y alma están divididos. La realidad se pone de manifiesto. Lo que el Señor hace es punzar al hombre interior con una luz penetrante. Puede suceder mientras estamos escuchando un mensaje u orando a solas o en comunión con otros o aún caminando solos. Esta luz incomparable nos muestra cuánto pertenece a nosotros mismos. Nos revela que muy poco de lo que procede de nuestro interior es realmente obra del Señor. En la conversación, en las actividades, en obras,
en celo, en la predicación, en la ayuda a otros, en todo el campo de la vida, nuestro yo predomina. Sin embargo, una vez que nuestro yo, que estaba oculto, es traído a la luz, nuestra condenación del hombre exterior será espontánea. Cada vez que nuestro yo se expresa, inmediatamente lo lamentaremos y lo juzgaremos. Es solamente después de tal iluminación que podemos dividir el espíritu del alma. De aquí en adelante viviremos ante el Señor con nuestro espíritu liberado. Ya es puro y no ofrece dificultad al Señor. Así, la división del espíritu y alma depende de la iluminación, o sea, que podemos ver como Dios ve. ¿Qué ve Dios exactamente? Él ve lo que nosotros no vemos. Estamos ciegos a lo que es de nosotros, pensando que es de Dios, mientras que en realidad no lo es. Aquello que profesábamos ser bueno, en esta luz ahora lo condenamos. Lo que considerábamos como de valor, ahora lo rechazamos. Lo que pasaba por espiritual, ahora lo reconocemos como del alma. Y lo que pensábamos que era de Dios, ahora sabemos que es del yo. Confesamos: Señor, ahora llego a conocerme. He estado ciego por 20 o 30 años y no me daba cuenta. No me he visto como tú me has visto. Tal visión lo libra a uno del peso muerto del yo. El ver es el resultado de su obra en nosotros. La palabra de Dios es eficaz, pues nos ilumina para desechar al hombre exterior. No es que después de haber oído la palabra de Dios, usted va cambiando gradualmente, como si el ver fuera un paso y el desechar otro. No. El acto de recibir iluminación ocurre simultáneamente con la obra de destrucción de la carne. Tan pronto como la luz llega, la carne muere. Ninguna carne puede vivir en esa luz. En el momento en que uno entra a la luz, queda postrado. La luz ha desterrado la carne. Amados, esto es efectividad. En verdad, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dios no habla y luego espera que usted produzca. Su palabra es efectiva en su vida. Quiera el Señor abrir nuestros ojos para ver la importancia de la disciplina del Espíritu Santo y de su revelación. Estas dos se dan la mano para tratar efectivamente a nuestro hombre exterior. Esperamos de Dios su gracia para poder colocarnos bajo su luz y para ser iluminados de tal manera que nos inclinemos ante Él, reconociendo: Señor, cuán tonto y ciego he sido todos estos años al confundir lo que fluye de mí como si viniera de ti. Señor, ten misericordia de mí. Aquí terminamos este capítulo, pero abajo en los comentarios te dejaré la lista de reproducción que contiene el libro completo. Que Dios te bendiga.